Gloria a Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Vamos a recordar una palabra para que no se nos olvide. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, hay un título. ¿Cómo es el título? ¿Se acuerdan? Partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuántos son partícipes de la naturaleza divina? A ver, ¿cuántos hay aquí que son partícipes de la naturaleza divina? Entonces, esta pregunta es para el mundo entero, ojalá para todos los cristianos en el mundo. Qué importante que sea una pregunta mundial y que podamos nosotros avanzar en esta dirección. Partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuántos son partícipes de la naturaleza divina? Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué son partícipes de la naturaleza divina? Vamos a investigar. ¿Por qué? Partícipes de la naturaleza divina. Para participar de la naturaleza divina, ¿qué herramientas necesitamos? Ser hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué se necesita para ser participante? O sea, partícipe de la naturaleza divina. Es que participamos de esa naturaleza divina. ¿Ya? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que participamos de la naturaleza divina cuando nosotros recibimos a Dios en nuestras vidas. Cuando recibimos nosotros verdaderamente a Dios, entonces participamos de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Cuando Jesucristo nos perdonó y nos salvó, lógicamente, ¿de qué hemos participado? De la naturaleza divina. Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo ¿es de dónde? Es divina, es del cielo. Muy bien. Pero aquí vamos a hablar de algo muy diferente. Partícipes de la naturaleza divina. Estamos en segunda de Pedro 1:3. Partícipes de la naturaleza divina. Para participar de la naturaleza divina se nos han dado dos herramientas. Número uno, ¿cuál es? Y número dos, la piedad. Esas son las dos herramientas para participar de la naturaleza divina y de ahí para adelante lo que quiera. A ver, vamos a tener en cuenta esas dos herramientas. Para participar de la naturaleza divina es necesario dos herramientas. Segunda de Pedro, 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Nos han sido qué? Dadas. Todas las cosas. A ver, otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que nos han dado? Versículo 3. Vamos a entender primero el 3. Como todas las cosas que pertenecen ¿a qué es? A la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad nos han sido dadas. Para poder entender esta palabra debemos de entender esas dos primeras partes. ¿Qué es lo que nos han sido dadas? Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. Todas las herramientas que pertenecen a la vida. La vida de nosotros está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y ¿a qué más? Y a la piedad. Dos cosas nos han sido dadas. Otra vez, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales, ¿de cuáles? De la vida y de la piedad. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina. ¿Por cuáles ellas podemos ser participantes de la naturaleza divina? Por medio de la vida y ¿qué más? Y la piedad. ¿Cuántos son piadosos? Bueno, si son piadosos, son participantes de la naturaleza divina, o si no, no. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Diligencia en qué? En la vida y en la piedad, en todas las herramientas que pertenecen a la vida y a la piedad. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia, y a la piedad, y al afecto fraternal amor. Estas son todas las cosas que nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Son unas herramientas muy poderosas. Versículo 5, otra vez. Vosotros también poniendo toda diligencia en estas herramientas que tiene usted. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Cuántos tienen afecto fraternal? ¿Cuántos tienen el afecto fraternal? ¿Qué es afecto fraternal? ¿Amar a los hermanos? Perfecto. Ustedes juzgaron y juzgaron muy bien. ¿Qué es afecto fraternal? Amar a los hermanos. ¿Qué es tener afecto fraternal? Afecto fraternal es cuando usted está en la congregación y usted es una persona muy amable con toda su congregación, no con una parte, sino con toda su congregación. Entonces usted tiene ese afecto fraternal, y el afecto fraternal le dice: Dios lo bendiga, hermano. ¿Oyó? Y lo mira a los ojos y le dice: Dios lo bendiga, hermano. Y le mira a la cara. ¿Qué no es afecto fraternal? Cuando usted le dicen: Dios lo bendiga, hermano, y dice: Dios lo bendiga. Eso no se llama afecto fraternal. Estamos haciendo una sola pregunta para que usted sepa de qué se trata la enseñanza. Ser muy diligentes en qué? Versículo 5. Por esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poniendo toda diligencia. Tenemos que ser diligentes. ¿En qué tiene que ser diligente usted? Estamos mirando un punto, uno de tantos. Ahora lo miramos todos. ¿Diligentes en qué? En el afecto fraternal. ¿Usted cómo es el afecto fraternal? ¿Ah? Muchas veces el afecto fraternal de la persona dentro de una congregación es que se sopla. Y el afecto fraternal, le dicen Dios lo bendiga, y dice Dios lo bendiga. Eso no es afecto fraternal. Si no sale de ahí, se condena. ¿Qué es lo que hay que añadir diligentemente ahora? El afecto fraternal. Estamos mirando un solo punto, que es afecto fraternal. Cuando usted está afectando la iglesia, ¿con qué la está afectando? Con su amor, ¿sí o no? Y entonces toda la congregación dice de usted, dice: pero tal hermano o tal hermana es una excelente persona, es muy amable, es un hermano que verdaderamente es muy amable. Eso es porque tiene, ¿qué es lo que tiene? Afecto fraternal. Frente al afecto fraternal, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Ser diligentes en esta situación. Otra vez, bueno, entonces nos vamos a venir ahora sí uno por uno. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuál es la virtud suya? De pronto la virtud suya es que usted es contador público.
Entonces usted pone su virtud al servicio de la confraternidad. Y usted trata de ayudar a las personas que de pronto están como por ahí enredados. Usted mira que no vayan a estar su congregación enredados, porque como usted es contador público, conoce mucho esas leyes y pone esa virtud que tiene, la pone al servicio. No es que la esconda por debajo de la cama. Lo que usted sabe, póngalo al servicio. Número 1, por esto mismo añadid ¿a qué? A vuestra fe virtud, la virtud que tiene. No es que usted tenga la virtud, tiene esa virtud tan elegante de saber tocar una guitarra o saber tocar una organeta, de saber cantar, de saber dirigir y no pone la virtud que usted tiene, no la pone a funcionar. Tiene que añadir a la fe que usted tiene, tiene que añadirle ¿qué es lo que tiene que hacer? La virtud. Mire cuál es la virtud que tiene. Y póngala a funcionar con la fe. Número 1, versículo 5. A ver. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Diligencia o no? Siendo diligentes en esto. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué tiene que ponerle usted? Conocimiento. Si usted tiene un conocimiento de algo, tiene una virtud, a esa virtud que tiene, estudie más la virtud que tiene, póngale conocimiento a su virtud, para que esa virtud que usted tiene sea mucho más amplia, mucho más poderosa, que sea mucho más fructífera, porque le puso conocimiento. Muchas veces la persona llega y estudia ingeniería. La gente que estudió ingeniería hace muchos años y salieron muy bien con su ingeniería y son personas muy poderosos, pero cuando llegó el computador y ahora se diseña es por medio de un programa de computación, la persona no sabe ni siquiera enchuflar el computador. ¿Qué le faltó ponerle a la virtud? Conocimiento. Se quedó atrás, se quedó rezagado. O el que era abogado y en tiempos antiguos, entonces se escribía, el abogado hacía, contestaba sus demandas y todo eso, y lo hacía con esa plumita que, ¿cómo se llamaba esa pluma? La pluma de gallina esa, que se untaba en el frasquito y escribía. Y entonces cuando llegó la máquina de escribir, dijo, no, yo no soy capaz de escribir con esa máquina. No le añadió a la virtud que tenía, no le añadió el conocimiento. Ahora cuando la persona escribía con máquina de esa de tinterillo y hacía sus documentos ahí, y cuando salió el computador y le dijeron, pero cómprese un computador, dice, no, yo con eso no, me da miedo de la corriente, de pronto me pasa corriente. Entonces no le añadió a la virtud que tenía, no le añadió conocimiento, se quedó rezagado, se quedó atrás. Muy bien.